Buenas tardes, a continuación les voy a dar la explicación de análisis de las lecturas de la materia de antropología de la fase 2. Mi nombre es Javier Sauraro Martínez y vamos a analizar estas lecturas. Bueno, como primera, define el concepto de antropología a partir de la lectura de Kotak. La antropología es el estudio de la especie humana y sus ancestros inmediatos. Es una ciencia excepcional, comparativa y holística. Entendemos que la parte del holismo se refiere al estudio de toda la condición humana, tanto del pasado, su lenguaje, estamos hablando del presente y su futuro, la biología, la sociedad, podemos ver la parte cultural. Sabemos que la mayoría de las personas piensan que los antropólogos estudian fósiles y culturas, pero realmente lo que hacen muchos es basado sobre unos estudios en la parte humana. Podemos ver la parte que comportamientos basados en la sociedad, su lenguaje, basados en sus principios, por decirlo, y ahí se puede establecer parte de cómo son sus comportamientos. Em, Bueno, ¿cuál es el campo del estudio de la antropología cultural? Aquí vamos a explicar y dar un ejemplo en relación al contexto colombiano. Entonces, ¿qué podemos ver? La antropología reúne enfoques biológicos, tanto sociales, culturales, lingüísticos e históricos. Aquí podemos ver que como ciencia, la antropología apoya en la observación sistemática, el registro cuidadoso y el análisis basado en la evidencia. Pues aquí los antropólogos aplican estas herramientas para el método de definición para el estudio de las diferentes culturas. Eh, en estas disciplinas académicas, la antropología destaca como el campo que proporciona pruebas transculturales. O sea, aquí podemos hacer ese estudio de cómo, basados en la historia de hace muchos años, va como la evolución de lo que es la parte humana, de sus comportamientos, de sus adaptaciones, de sus formas lingüísticas y demás. Bueno, ya basados en lo que lo había comentado anteriormente, pues aquí se ve que una de las primeras razones por la que la antropología puede descubrir tanto acerca de lo que significa ser humano, pues es una de las disciplinas en la que se basa la perspectiva transcultural. Esto significa desde transcultural de lo que nosotros hemos aprendido desde mucho tiempo antes, basados en lo que hemos aprendido los demás, y hoy en día pues esto se puede asociar a lo que nosotros tenemos los comportamientos de nuestra sociedad como humanos. Tenemos que también la antropología general o antropología de cuatro campos incluye cuatro subdisciplinas o subcampos principales. Tenemos una que es la sociocultural, pues ahí sabemos que la cultura en Colombia se caracteriza por su música. En este caso pues nosotros tenemos como el vallenato que nos caracteriza a nivel mundial como colombianos en nuestra música pues así que nos destaca. Aparte de eso, pues en las comidas lo que más nos destaca, digamos, como colombianos es como la bandeja paisa, el ajiaco, porque tenemos diversidad de culturas. En la parte arqueológica, pues nosotros en Colombia sabemos que tenemos en Cartagena el Castillo de San Felipe. Está considerada dentro de una lista de los patrimonios de la humanidad. También se considera como una de las siete maravillas. También sabemos que en la parte biológica, Manuel Elgin Patarroyo fue el creador de la vacuna contra la malaria. Y en la parte lingüística, en Colombia existen aproximadamente 68 lenguas nativas, que esto nos caracteriza pues a nivel mundial. Bueno, como otra pregunta, defina qué es la cultura para la antropología.
a partir de las lecturas. Aquí debemos de citar e indicar cuál es la influencia de la filosofía ilustrada en la construcción de la noción de la cultura. Pues aquí tenemos que el señor Harris en 1979, esto sacamos pues de la ilustración del libro, en el desarrollo de la teoría antropológica. Esto nos indica la historia de las teorías y culturas. Podemos decir que la palabra progreso es un componente esencial del vocabulario de la ilustración. Los filósofos la implementaron para incluir un sentido de satisfacción moral y ciertas tendencias evolutivas. Podemos ver que la influencia de la filosofía ilustrada en la construcción de la notación de cultura. Esta nos da el conocimiento humano según los pensadores de la ilustración podría luchar contra la tiranía. O sea, es que estamos hablando en esta parte como la parte de lo malo, de lo que está enfocado, la parte de, de hacer cosas perversas. Se ve mucho la parte del comportamiento del ser humano, que está la ignorancia, la superstición, todo este tema de la parte noción de la cultura nos está hablando sobre ese enfoque. Podemos ver que la ilustración fue de gran importancia y atribuciones para el aspecto científico, económico, político y social de esta época. Bueno, como siguiente pregunta les dice explica el concepto de enculturización a partir de las lecturas de un ejemplo. ¿Qué entendemos por enculturación? Sabemos que esto es lo que nosotros hemos aprendido desde que nosotros nacemos. La primera cosa que nosotros estamos relacionados es con nuestros padres. Esto nos indica, digamos, ellos que nos pueden enseñar. Después de eso ya venimos al aprendizaje que podemos tener externamente, pues sea estudiando, teniendo conocimientos, leyendo. Entonces esta es la parte donde nosotros ya comenzamos a aprender de muchos temas, para comenzar a saber de cómo es el comportamiento de diversidad en la parte humana, y ahí pues podemos ver esta palabra que acabamos de mencionar. Tenemos como ejemplos pues que en la parte de la enculturación, la familia, pues más que todo, digamos, si nosotros tenemos que nuestra familia ha tenido, la mayoría de ellos son profesionales en diferentes ramas, sean como ejemplos ingenieros, médicos, pues nosotros tenemos la tendencia como a continuar eso, ¿no? Porque pues de ahí ellos nos enseñan desde el principio o nos dan a entender que esa es la mejor opción, o como que es una regla, bueno, como para que nosotros también tengamos ese tipo de pensamiento y cultura, y así todos nosotros aprendemos a hacer muchas cosas. Esto también se basa tanto de los abuelos de ellos, bisabuelos, padres de ellos, y entonces esto se va enfocando en todo el aprendizaje que podemos nosotros como aceptar o aprender de las diferentes como eh, antepasados de nuestras familias. Como siguiente pregunta nos dice que expliquemos el aporte de la antropología en el estudio y comprensión de la sociedad contemporánea, en especial el análisis de nuestras diversas culturales. Entonces aquí sabemos que el señor, tanto Taylor como Morgan, pues ellos estaban interesados en las supervivencias, las prácticas que sobreviven en la sociedad contemporánea y en las etapas evolutivas. Eh, en este caso los economistas tienden a suponer que en la sociedad contemporánea las ganancias motivan las reglas. Sin embargo, tanto diferentes individuos como culturales pueden elegir metas distintas eh, sobre lo que pues la ganancia monetaria. Ellos más o menos se enfocaron en todo lo que la parte humana en este momento es, hablando de hoy en día, están más enfocados como a ganar más en la parte monetaria, tener unos buenos ingresos, estar establemente muy bien. Pues en las partes de las culturas forrajeras tradicionales, en el igualitarismo se extendió en las relaciones entre los
entre los sexos. Las sociedades occidentales contemporáneas subrayan la notación de que el amor romántico es necesario para un buen matrimonio. Bueno, en esta parte pues hablamos de toda la parte monetaria, la parte de la sociedad, del amor, de cómo se crearon las diferentes partes, sociedades, las que son occidentales y demás. Bueno, aquí en esta parte pues sabemos que Malinowski notó que solo cuando se enfrentaban con situaciones que no podían controlar debido al estrés psicológico, eh, los tribrian- trobriandeses pasaban de la tecnología a la magia, pues era como digamos en la parte de los artistas contemporáneos como los empresarios están muy conscientes de que tienen tienen audiencia objetivo. Los lugares especiales donde se encuentran el arte incluyen museos, salas de concierto y de la ópera, así como teatros. Sin embargo, la frontera entre los que es arte y lo que es y lo que no lo es se puede ser difusa. Entonces, digamos, esta parte habla como de que nosotros o los seres humanos en la parte cultural, en la parte de magia, entonces tienen como una salida cuando ellos tienen cierto nivel de estrés. Bueno, esto como tal sería la presentación de lo que leímos. Es un pequeño resumen de lo que se pudo realizar para la parte de la tarea 2 de la fase 2 de antropología. Muchísimas gracias.